Buenas, soy Daniel Urbina y para la tarea analógica voy a resolver dos problemas sobre circuitos con diodos. En este caso voy a resolver el ejercicio 1 de la tarea, que nos pide encontrar la tensión V0 que hay en esta resistencia y la corriente que pasa por esta también. Esto para dos diferentes circuitos que se deben de resolver por separado. Ahora, la forma en la que se empiezan estos problemas, como hay dos diodos, vamos a hacer una tabla de estados. Una vez hecha la tabla, se procede a redibujar el circuito para el estado 1. Ahora sí se procederá a hacer el análisis de corrientes. Y por medio de esto llegamos a la conclusión de que las dos corrientes son positivas, lo cual significa que en este caso se cumple la consistencia. Entonces sabemos que en este caso se cumple. Y este va a ser el circuito definitivo, digamos, de lo que va a suceder. Entonces estos dos diodos van a estar en activo. Entonces vamos a poner aquí que es consistente. Ahora vamos a hacer el estado 2. Esto es una inconsistencia, ya que nos debería dar un voltaje negativo para que esto sea válido. Ahora, la corriente del diodo 1 nos da un caso en el que sí funciona, pero para que esto sea consistente necesitamos que los diodos cumplan las características. Entonces en este caso no es consistente. Ahora vamos a proceder a hacer el estado 3. Esto lo que pasa es que contradice lo que esperamos, entonces no nos sirve. Y aquí tenemos que la corriente del diodo 2 sí cumple, pero necesitamos que lo cumplan todos, entonces tenemos que esto es inconsistente. Ahora vamos a proceder a resolver el estado 4. Ambos incumplen los requisitos que se necesitan, entonces tenemos que no. Entonces volvemos al caso donde sí se cumplen los requisitos. Entonces, en este caso la corriente I sub 0, entonces I sub 0 es igual a 10 miliamperios y V sub 0 es igual a 10 voltios. Y con esto tendríamos este primer circuito de la parte A. Para este circuito también vamos a necesitar hacer una tabla de estados. Vamos a resolver por el primer estado, entonces vamos a redibujar el circuito y hacer el análisis. Eso nos da una corriente de menos 9 miliamperios, lo cual da una inconsistencia, entonces en este caso no cumple. Ahora vamos con el segundo estado. ¿Qué pasa? Ambas se cumplen, entonces es consistente. Vamos a hacer todos los estados, entonces ahora vamos con el estado 3. ¿Qué pasa? Que acá esto no cumple lo que necesitamos. En este caso no, en este caso sí. Ocupamos que los dos cumplan, entonces podemos poner acá que no cumple. Para el estado 4 vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos un problema, ya que este se aplica pero este no, entonces no se cumple. Aquí notamos que no se cumple. Y ahora que tenemos el estado definitivo, que es en este caso el 2, vamos a encontrar lo que nos pidieron, que fue I sub 0 y V sub 0. I sub 0 es igual a 2.5 miliamperios. Ahora que V sub 0 va a ser igual a I sub 0 por 5 kiloohmios. Tenemos un voltaje V sub 0 de 12.5 voltios. Y con esto concluimos el primer problema. Ahora se procede a simular el circuito 1 del ejercicio 1 y vamos a primero ver si el voltaje se aproxima a nuestro resultado. Nuestro resultado fue de 10 voltios y en la simulación nos da 9.3, que es bastante aproximado. Luego la corriente nos da aproximadamente menos 9.3, la polaridad está diferente, entonces por eso queda negativo.
y esto se aproxima bastante a los 10 miliamperios que hubo de resultado. Ahora se simula el circuito 2 del ejercicio 1, entonces vamos a ver los resultados en la simulación. En este caso el voltaje da 11.93, que es bastante aproximado al resultado que nos dio, que fue de 12 voltios. Y la corriente nos da de menos 2.87, que es bastante aproximado a los 2.5 voltios que nos dio. En este caso igual, la polaridad está al revés en el software, entonces por eso esto. Como segundo ejercicio voy a hacer el ejercicio 3. En este ejercicio nos dan este circuito y nos preguntan que si el voltaje de entrada aumenta linealmente de 0 a 12, entonces nos preguntan acá la corriente de la fuente, la corriente de la resistencia 2, la corriente de la resistencia 3, de sus diferentes intervalos del voltaje de entrada y la función de transferencia de corriente versus voltaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar los casos donde en este caso aquí sí fluye la corriente y casos donde acá también fluye. En ese caso va a ser encontrar donde el voltaje de estas resistencias sean 0, para a partir de ahí ya empezar a trabajar los intervalos. Ok, una vez encontrado este voltaje lo que nos dice es el voltaje que tiene que tener la fuente para que conduzca, en este caso, por esta malla de acá, que es el diodo 1. Entonces acá nos dice que cuando la fuente tiene un voltaje mayor a 2.7 voltios, este diodo 1 va a conducir. Entonces ahora vamos a buscar el voltaje para el cual conduce el diodo 2. Bueno, después del análisis tenemos entonces que este diodo de acá va a conducir cuando el voltaje de la fuente sea mayor a 4.7 voltios. Para recordar, este voltaje se calcula tomando en cuenta cuando el voltaje de esta resistencia es 0. Para partir de ahí, ese es como el pivote entre el cual el diodo va a conducir o no va a conducir. Entonces ahora, teniendo los voltajes donde cada malla conduce, dependiendo del voltaje de la fuente, entonces vamos a sacar la corriente que nos pedían, que en este caso era IS, IR2 y IR3 para cada intervalo. Ok, ahora tenemos entonces que en este intervalo de 0 a 2.7 voltios, este es el circuito equivalente. Entonces tenemos que la corriente de esta va a ser exactamente el voltaje de la fuente entre la resistencia de esta. Y luego la corriente de IR2 y IR3 va a ser 0, ya que estos no existen. Ahora vamos con el intervalo de 2.7 a 4. Ahora sí, para este intervalo tenemos como resultado que la corriente total de la fuente va a ser igual a la suma de la corriente que pasa por acá más la corriente que pasa por acá. Esta corriente se mantiene igual que el intervalo pasado, pero ahora hay que tomar en cuenta esta corriente, la cual nos dio que es el voltaje de la fuente menos los 2.7 voltios, que es la suma de la fuente de directa más el diodo entre 500 ohmios, que es esta resistencia. En este caso igualmente la corriente de esta malla de acá sigue estando en 0, ya que no existe continuidad para este caso. Ahora vamos con el intervalo de 4.7 voltios a 12 voltios. Bueno, aquí tenemos el resultado para este intervalo. Como se puede ver en este intervalo, este es el circuito completo. Y lo que pasa aquí es que esta corriente de acá va a ser la suma de esta más esta más esta. Estas dos corrientes no van a cambiar, ya que son exactamente lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora hay que agregarle esta corriente de acá, que esa corriente de ahí va a ser igual al voltaje de la fuente menos los 4.7, que es la suma del voltaje de esta fuente más el voltaje que tiene este diodo entre 500 ohmios, que es el valor de esta resistencia de acá. Entonces IS es igual a esto, que es la suma de tanto esto, como lo que antes nos dio en este caso IR1, que es el voltaje de la fuente entre el 1 kilo ohmio, que es esta resistencia. Entonces ahora vamos a hacer la parte 2 de este problema, que es la de graficar la función de transferencia IS versus VS. Ahora sí, entonces este fue nuestro resultado al graficar la función de transferencia. En este caso, como se puede ver, lo que se hizo fue evaluar como si fueran límites, ya que
estos puntos como tal no entran dentro de el dominio, digamos, el que vamos a usar como función, en este caso is, ¿verdad? Que toma como variable us, ¿verdad? Que en este caso es el eje x. Entonces lo que hicimos fue evaluar, ¿verdad? Y entonces estos puntos se deben de conectar con una línea recta, ya que estamos usando una fuente que aumenta linealmente. Entonces esto sería el ejercicio 2. Ahora, por medio de una simulación se van a comprobar los resultados. Primero vamos a comprobar en el caso donde es 2.7 voltios el voltaje, y en este caso a nosotros nos había dado que era 2.7 miliamperios, lo cual se ajusta a la simulación como se puede ver en pantalla. Ahora, cuando la fuente es de 4.7 voltios nos estaba dando que aproximadamente la suma de sus voltajes era 8.7 miliamperios. Esa era la corriente total. Como se puede apreciar en la simulación, por separado las corrientes de IR1 y IR2 nos dan que sumadas van a llegar a dar 8.7 miliamperios, que fue exactamente lo que nos dio en los cálculos. Ahora simulamos cuando la fuente es de 12 voltios y en ese caso en los cálculos había dado que era 45.2 miliamperios la corriente total. Y como se puede apreciar en la simulación está efectivamente 45.2 miliamperios. En este caso está dando negativo porque no, la polaridad en la simulación es diferente, pero se puede comprobar que todos los resultados fueron correctos. Y eso fueron los dos ejercicios que resolví. Muchísimas gracias.